La voz pasiva es uno de los grandes desconocidos de los hispanohablantes. Como antes hemos dicho, el inglés obviamente es una lengua diferente del castellano, y si bien guarda numerosas semejanzas, también presenta numerosas diferencias. Muchos son los que dicen que apenas se utiliza, pero la verdad es que es todo lo contrario. La voz pasiva está presente en expresiones formales, pero también en muchas coloquiales, lo que hace imprescindible el aprenderla. Más tarde conoceremos el porqué de su uso y en qué casos está presente. Ahora es importante indicar que podemos aplicar pequeños trucos para detectar cuándo la utilizamos en nuestra lengua. Por ejemplo, cuando una frase empieza con el pronombre reflexivo, me, te, le, se, nos, os, les, y dicho reflexivo no es el sujeto, sino el objeto de la frase. Por ejemplo, le regalaron una corbata. También cuando empezamos la frase con el objeto y no con el sujeto. Por ejemplo, la casa fue construida en 1985. La casa es el objeto y los obreros el sujeto. Si en la voz activa asociábamos el verbo auxiliar be con el gerundio, en la pasiva lo debemos asociar con el participio. Así pues, debemos tener bien presente dos premisas. En primer lugar, la primacía del objeto sobre el sujeto y la utilización del verbo to be como auxiliar, junto con el participio del verbo principal. ¿Cómo construir una frase en pasiva? En primer lugar, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, identificar el objeto. Hay que recordar que puede ser indirecto, es decir, responde a la pregunta ¿quién? O ¿quién sufre la acción del verbo? O bien directo, en este caso respondería a la pregunta ¿qué? En inglés se puede comenzar tanto con el indirecto como con el directo. Para entenderlo mejor daremos un sencillo ejemplo. Le dieron un boli azul a Clara. El sujeto aquí no está definido, por lo que no es importante. El boli azul sería el objeto directo y Clara sería el objeto indirecto. En segundo lugar, hay que identificar el tiempo de la activa. En este caso sería pasado. En tercer lugar, debemos trasladar el tiempo de la activa al verbo to be. En este caso sería was. Y en cuarto lugar, hay que añadir el participio del verbo principal. Así pues, la frase en pasiva quedaría Clara was given a blue pen. Si ponemos el énfasis en Clara, objeto indirecto, o bien sería a blue pen was given to Clara, si ponemos el énfasis en el boli azul, objeto directo. Al igual, debemos tener presente que al formar una frase en pasiva es importante recordar lo siguiente. En primer lugar, en los tiempos simples, tanto en presente como en pasado, utilizaremos el presente o el pasado del verbo to be y luego el participio. Tanto en futuro como en el condicional, debemos utilizar el to be en infinitivo y luego el principal en participio. En cuanto a los tiempos continuos, tanto en presente como en pasado, utilizaremos el presente o el pasado del verbo to be y a continuación being y el participio del verbo principal. En futuro y condicional continuo no se suele utilizar la pasiva. En los tiempos perfectos, tanto en presente como en pasado, utilizaremos el presente o el pasado del verbo have y a continuación le añadiremos been y el participio del verbo principal. Tanto en futuro como en el condicional, utilizaremos el will, would have been y el participio del verbo principal. En los tiempos perfectos continuos no se suele utilizar la pasiva. ¿Cuándo se utiliza la pasiva? Cuando el sujeto sea desconocido o poco importante, o cuando sea generalizado y queremos dar énfasis al objeto. A continuación, encontraréis una lista de los casos en los que se usa la pasiva. 1. Cambiar la importancia del sujeto al objeto. Por ejemplo, Jack won the prize was won by Jack. 2. El sujeto sea desconocido. Por ejemplo, my wallet was stolen. 3. El sujeto sea generalizado. Por ejemplo, bicycles are widely used in the city. 4. El sujeto sea obvio. Por ejemplo, the fire was extinguished. 5. Cuando el agente no sea importante. Por ejemplo, I was advised to obtain a card. 6. Impersonal, lo que provoca que sea más formal. Por ejemplo, it has been decided. It is said that. Pasiva causativa. Have get something done. Se utiliza cuando otra persona hace algo por nosotros, normalmente a cambio de una remuneración. Por ejemplo, me he cortado el pelo.
En este caso debemos memorizar una fórmula y seguir su aplicación a rajatabla. Objeto indirecto más have, get, tiempo de la activa, más objeto directo más participio del verbo principal. Al igual que en el anterior caso, entenderemos mucho mejor su utilización gracias a un ejemplo. Me están lavando el coche. ¿Cuál es el objeto indirecto? Yo. ¿En qué tiempo está la activa? Presente continuo. ¿Cuál es el presente continuo de have o get? I'm having, I'm getting. ¿Cuál es el objeto directo? My car. ¿Cuál es el participio del verbo principal? Washed. I am having my car washed. Gracias a la siguiente tabla podremos entender su funcionamiento. Presente simple. Objeto indirecto más have, has, más objeto directo más participio. Pasado simple. Objeto indirecto más had, más objeto directo más participio. Futuro simple. Objeto indirecto más will have más participio. Condicional simple. Objeto indirecto más would have más participio. Presente continuo. Objeto indirecto más am, are, is having más objeto directo más participio. Pasado continuo. Objeto indirecto más was, were having más objeto directo más participio. Futuro continuo. Objeto indirecto más will be having más objeto directo más participio. Condicional continuo. Objeto indirecto más would be having más objeto directo más participio. Presente perfecto. Objeto indirecto más have, has, had más objeto directo más participio. Pasado perfecto. Objeto indirecto más had, had más objeto directo más participio. Futuro perfecto. Objeto indirecto más will have had más objeto directo más participio. Condicional perfecto. Objeto indirecto más would have had más objeto directo más participio. Perfecto continuo no se suele utilizar. La pasiva personal. Se dice, se comenta, se rumorea. De manera coloquial, se podría llamar la pasiva del cotilleo. Estamos hablando de algo que ha ocurrido sin mencionar quién lo dice. El sueño de todo cotilla. Tirar la piedra y esconder la mano. Algo muy conocido por todos, ¿verdad? Pues bien, en este caso, y desgraciadamente, la estructura es muy diferente de la utilizada en el castellano, lo que aconseja un razonamiento más matemático que lingüístico. Así empezaremos por el objeto, por la persona o cosa de la que estamos hablando. A continuación, utilizaremos el reporting verb en voz pasiva y por último, utilizaremos el to más el infinitivo del verbo. Está relacionado con el estilo indirecto, ya que presenta el llamado reporting verb, es decir, un verbo que informa sobre algo que ha ocurrido. En este caso, es fundamental saber el participio de dicho reporting verb y el tiempo en el que va la frase en la voz activa. Objeto más reporting verb pasiva más to más infinitivo. Deberemos tener cuidado en los casos que utilicemos un tiempo continuo o hablemos del pasado. En estos casos aplicaremos la siguiente fórmula. Tiempo continuo. Objeto más reporting verb pasiva más to más be más ing. Tiempo pasado. Objeto más reporting verb pasiva más to más have más participio. Daremos varios ejemplos para que todas estas fórmulas queden claras. Presente, futuro. Se dice que Juan es muy inteligente. Juan is said to be very intelligent. Is, al estar el reporting verb en presente. Said, utilizar el participio del reporting verb. Pasado. Se dice que Raquel estudió en la Universidad de Londres. Raquel is said to have studied at the University of London. También se admite hacer el pasado del reporting verb y utilizar el infinitivo del verbo principal. Raquel was said to study at the University of London.